En este video te voy a mostrar las 10 mejores armas para Ranked en la nueva temporada. Los cambios han llegado, ahora la XM4 sí vale la pena. La M13 sufrió cambios positivos y la tipo 19 sigue siendo meta. Por otro lado, la M2 está imparable, mientras que la CBR vuelve a su nivel. Ya sea que juegues táctico o agresivo, las clases te van a servir. ¿Te gustaría saber cuál arma usar actualmente? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista con las 10 mejores armas para partidas igualadas. El número 7 y número 4 estoy seguro que te van a sorprender. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos a ver cuáles son las mejores armas. En el puesto número 10 tenemos al sucesor del SKS, la tipo 63. Esta arma está tan rota que te revienta de una sola bala a la cabeza a corta, media y larga distancia. Al pecho solo ocupas 2. Claro que esta arma no es para todos, ya que a mucha gente se le va a dificultar, ya que es de disparos únicos, pero por si alguna razón fallas una bala, la cadencia ayuda, te hará pegar la otra. Si eres un jugador táctico y le gusta ir de forma tranquila, te la recomiendo, pero si tu puntería es malísima, entonces no creo que valga la pena usarla. A pesar que la tipo 63 sea un arma muy buena, al no ser para todos, no la puedo poner más adelante, por eso la pongo en este puesto. Este es el código y clase de la tipo 63. En el puesto número 9 tenemos a la CBR4. Con esta arma casi no tenemos ninguna limitación. La mayor limitación es que no tiene tanto rango de daño. En pocas palabras, a larga distancia va a costar demasiado reventar, pero ojo, no quiero decir que no se pueda. Al tener una buena precisión, claro que vas a impactar las balas. Obviamente su punto fuerte es para media distancia, ya que es un arma rápida, su dispersión de cadera es muy buena y por supuesto su tiempo de apuntado también coopera. En mi experiencia la estoy usando demasiado y debo decir que esta arma es bien fácil de utilizar. Este es el código y clase de la CBR4. En el puesto número 8 tenemos a la EM2. Esta arma es el segundo con más daño del juego hablando de asaltos. La primera es la Oden. Lo que más me gusta de la EM2 es que no solamente tiene buen daño. Si te fijas a detalle verás que también tiene buena precisión y su retroceso es bastante controlable. Evidentemente a esta clase le puse una mira de punto rojo porque la mira base a mí no se me hace fea, se me hace horrible, simplemente estorbosa. A esta arma se le puede usar para jugar táctico así como para jugar agresivo. Lo que no te recomiendo es que dispares de cadera, ya que de cadera tiene demasiada dispersión de las balas. Mejor apunta y vas a reventar. Este es el código y clase de la EM2. En el puesto número 7 tenemos a la M13. La M13 de por sí era un arma muy buena, pero los de Activision decidieron que era hora de mejorarla. Le aumentaron su multiplicador de daño. Como dije, la M13 desde antes del bufeo ya era muy buena, ya que derretía a los enemigos. Y ahora con multiplicador, imagínate, es que esta arma anda imparable en igualadas. Al ser un arma que tiene mucha cadencia, a mucha gente se le puede complicar el retroceso a larga distancia, pero para corta y media, créeme, no tendrás ningún problema. Si te gustan los modos de juego que son bien frenéticos, te recomiendo bastante esta arma. Este es el código y clase de la M13. En el puesto número 6 tenemos a la más reciente agregada, XM4. Yo sé que mucha gente a esta arma no le tiene confianza, pero créanme, sí merece la pena. En esta temporada los de Activision decidieron que ya era hora de darle un pequeño bufeo. Le quitaron un poco de retroceso horizontal. Para ser sincero, en esta temporada sí le he sacado bastante provecho. No es que sea mi arma favorita, pero con esta clase que me armé realmente revienta. Yo la estoy usando para jugar de forma táctica, a media y larga distancia. Y sí estoy viendo bastante buenos resultados. Este es el código y clase de la XM4. En el puesto número 5 tenemos a la Grau. Señores, estamos ante la posible arma más estable de todo el juego, o al menos de esta lista. El arma no se mueve casi nada cuando estás apuntando y disparando, pero es que además también tiene buena precisión, que quiere decir que no tiene tanta dispersión de las balas. Lo que más me gusta es que esta arma se puede usar para todas las distancias y de igual manera te va a rendir, a comparación de otras que solamente son para corta, media o larga. Si eres de los jugadores que se le mueve mucho el arma cuando disparan, usa esta Grau. Con esta no tendrás más problemas de eso. Este es el código y clase de la Grau.
En el puesto número 4 tenemos a la tipo 19, no por nada esta arma es el meta más preferido de la gente competitiva. Su daño es realmente considerable, pero lo que más me llama la atención es su control y su precisión, ya que con eso impactas la mayor cantidad de balas en tu enemigo sin problemas. La tipo 19 es el arma perfecta para jugadores tácticos que tienen ratos agresivos o para jugadores agresivos que tienen ratos tácticos. En pocas palabras, esta arma te sirve para cualquier tipo de situación y por ello es que es meta, como dije, por algo la gente competitiva la anda usando. Este es el código y tipo de la clase 19. En el puesto número 3 tenemos a la Fennec, otra arma muy usada por el competitivo, pero ojo, no por eso lo pongo en esta lista, la pongo porque en Ranked también se usa demasiado. Si te pones esta arma en un mapa pequeño, por ejemplo Nuggetown, y luego te vas a rushar, créeme, no tendrás rival, es que esta arma ni la BP la puede destruir a corta distancia. La única desventaja que tiene esta arma es su alcance, justo por esa razón les comenté que úsenlo para mapas muy cerrados y sobre todo pequeños. De lo contrario vas a pensar que el arma no revienta, y si revienta, sino que la estás usando mal, brother. Este es el código y clase de la Fennec. En el puesto número 2 tenemos a la DRH. Seguramente esperabas que estuviera en este puesto, pero no sabías dónde, pues aquí lo tienes. Es de las mejores 3 armas actualmente. La DRH con el cargador especial que hace que el multiplicador al pecho sea mayor, créeme que merece completamente la pena al día de hoy. De hecho, estás observando cómo revienta bien rápido, pero cuidado que los enemigos andan insanos. Cuando digo que los enemigos andan insanos me refiero que a corta distancia se te puede complicar, ya que esta arma es un poco lenta, pero ojito, con preapuntados no tendrás ningún problema. Este es el código y clase de la DRH. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva sin excusa ni pretexto la USS 9. No hay mucho que decir de esta arma, creo todo el mundo ya la conoce. Normalmente debería decirte esta arma tiene buen daño, buena cadencia, etcétera, pero realmente está de más. ¿Por qué? Porque esta arma hasta sin clase revienta. Si eres un manco y no estás pegando una sola bala, usa esta arma y vas a ver que automáticamente te sentirás pro. Así es, esta arma te da manos. Este es el código y clase de la USS 9. Pero ¿dónde queda mi Vega i50? Sin ella no sé jugar, me da ansiedad. La Vega i50 no la puse en esta lista porque no tiene rivales. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta cuál es tu arma favorita actualmente. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi la lista completa de las armas, le daré un corazón a ese comentario. Sin nada más que agregar o decir, y yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.